La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y el día de hoy tenemos una biografía muy especial. Se trata de un botánico, un naturalista, un hombre multifacético que contribuyó mucho a Santa Cruz, a Bolivia, en el tema del desarrollo intelectual, humanístico. Se trata de don José Benjamín Burela, quien fue uno de los fundadores de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz. Y para eso vamos a entrevistar el día de hoy a nada más y nada menos que su bisnieto, don José Alberto Burela, sociólogo y un hombre muy conocedor de este gran linaje familiar. No se despeguen de la pantalla y síganos también después en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También en Radio La Voz Universal 91.2 FM y el canal digital LBU, así como también Canal 21 Solo Noticias TV HD. Muy bien, estamos aquí presentes con don José Alberto Burela y quisiéramos consultarle acerca de este gran personaje para que nos pueda dar a conocer acerca de sus grandes hazañas. Y para empezar quisiéramos saber cómo fue que se crió en esta tierra, ¿no? Cómo nació, se formó. ¿Podría explicarnos un poquito acerca de eso, por favor? Muy bien, José Benjamín Burela Justiniano nace en Santa Cruz de la Sierra. Están sus actas de bautismo en la parroquia de San Roque y también en Porongo, pero en sí se pueden encontrar en lo que se llama el Arzobispado de Santa Cruz. Nace en 1867, en noviembre de 1867, y en una familia muy tradicional de la sociedad cruceña. Su papá de José Benjamín Burela Justiniano es Severo Burela y Gauna. Es un súbdito argentino que llega desde la provincia de Salta por diversos problemas y conflictos políticos que existían en el país vecino. Entonces José Benjamín Burela Justiniano hace su vida aquí en Santa Cruz de la Sierra, estudia en el colegio seminario y se va a formar en bachilleratos de ciencia y arte y luego va a tener un paso muy leve por la universidad. Y de esa manera él es considerado una de las personas autodidactas más renombradas también del departamento. Entonces su inclinación, como usted decía, Aarón, su inclinación de José Benjamín sobre la parte de la naturaleza, la zootecnia, la química, la física y sobre todo sus emprendimientos históricos y toda la lectura que él hacía del departamento y sobre todo el oriente boliviano en la parte geográfica. Ese es José Benjamín Burela Justiniano, desde muy niño, un hombre, una persona muy curiosa. Él ya andaba por todas las campiñas cerca a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en cierta oportunidad, a la edad de casi 12 años, estuvo acompañado de su mamá visitando lo que hoy se conoce como Santa Rosa de la Mina en el municipio de San Ramón, lo que antes pertenecía a la gran provincia Chiquito, luego que se parte a la provincia de Velasco, pero fue un hecho trascendental para que él tenga mucho interés por descubrir bastantes cosas sobre el entorno natural que tiene el departamento de Santa Cruz. Y en esa oportunidad le llamó bastante la atención al ver la explotación de minerales y sobre todo oro en las minas a cielo abierto en Santa Rosa de la Mina. Entonces, ese es el inicio, la génesis que tiene José Benjamín en una época muy importante para Santa Cruz porque ya ha llegado la imprenta. Santa Cruz está viviendo una mitad de siglo del siglo XIX con bastante hechos trascendentales. La llegada de la imprenta, la descubierta de los árboles de quina, los primeros emprendimientos sobre la explotación del caucho y todo ese andamiaje comercial que ya movía la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
para mediados del siglo XIX, y es justamente donde va a nacer José Benjamín Burela Justiniano, con ese apego a la ciencia, al estudio, un hombre que logró escribir y hablar más de 5 idiomas en este confín patrio, que normalmente se dice de Santa Cruz, una ciudad lejos de todo y cerca de nada. Bueno, realmente una trayectoria maravillosa en este siglo XIX en el que se estaba explorando todavía varias partes de nuestro territorio nacional, porque no es nomás que se fundó la República de Bolivia y ya todo estaba descubierto y listo, ¿no? Había mucho trabajo por hacer y en eso contribuyeron nuestros geógrafos, cartógrafos, exploradores, naturalistas, botánicos que iban por ahí macheteando como sea y por supuesto tomando apuntes, registrando, intercambiando experiencias, y entre esos grandes personajes estaba precisamente don José Benjamín Burela. Y en esta trayectoria, conforme iban pasando los años, ¿cuáles considera usted que han sido sus tal vez mayores retos o los más interesantes que ha tenido que atravesar? Mire, una de las cosas interesantes es que, como decía don Tristán Roca, una vez que llega y se apertura la prensa en Santa Cruz, también llegó la luz para que nos podamos expresar. Y entonces él, a muy temprana edad, entre los 20 y 25 años, acompañado de don Adrián Justiniano, empezaron a hacer polémicas en la prensa, o sea, un cierto tipo de escritos muy pegado a la sátira, y entonces fueron denominados polemistas y hablaban sobre el día a día. Entonces tiene un gran recuento poético, escritos en prosa, cuentos, pero al mismo tiempo vino trabajando sobre la riqueza natural que tiene el departamento de Santa Cruz y preocupándose sobre todo por la flora cruceña y haciendo todo un recuento con investigadores como Theodor Herzog, acompañando también algunos ímpetus que tuvo la visita de Nordenskiöld. Y entonces José Benjamín Burela fue un tipo muy, muy curioso y al mismo tiempo una persona que trataba de que las cosas sean canalizadas a través de la educación. Y su mayor logro fue convertirse en preceptor de educación aquí en el departamento de Santa Cruz, primero en el Colegio Nacional y luego en el Colegio Nacional Florida, ¿no? Y ese es un paso muy importante por él, porque la mayor incidencia tanto en las ramas y las disciplinas como la física, la química, la parte naturalista y sobre todo la historia y la geografía va a secundar desde la escuela. Y preceptor, perdón, era como el profesor, ¿no?, de los colegios. El preceptor de educación era un título muy importante porque estaba a cargo de esa persona, estaba a cargo la instrucción, tanto de los niños y niñas, ¿no?, en las escuelas básicas o escuelas fiscales que se llamaban en la época. Entonces Santa Cruz sí apostó por la educación y eso es algo muy importante que se debe destacar a través de la biografía y la historia de vida de este personaje tan notable de la sociedad cruceña. Realmente don José Benjamín Burela ha contribuido desde esa área a Santa Cruz y bueno, es una señal muy interesante de su interés por estos temas desde la tierna infancia, adolescencia, es que coleccionaba, ¿no?, algunas especies para poderlas estudiar y así poco a poco iba aprendiendo. Ha sido también como premiado, ¿no?, premiado por varias instituciones e incluso escribía para revistas internacionales. ¿Podría comentarnos un poquito acerca de eso? Sí, los primeros escritos que tiene José Benjamín Burela son a partir de 1888. O sea, son escritos que están en el periódico El Arpa, también uno encuentra en la Gaceta del Norte, que se editaba en Riberalta, para el periódico La Patria. Pero sobre todo hacía mucha incidencia en el tema del comercio que había en el oriente boliviano, el nexo que se tenía con los territorios de colonias del norte, lo que es ahora Riberalta, la parte de la producción de caucho. Pero al mismo tiempo estaba haciendo las investigaciones de la filiación de plantas, de insectos, y tenía muchos contactos con sociedades en el exterior. Era miembro honorario de la Sociedad Científica de Bruselas, era miembro honorario de sociedades científicas en Chile, en la Argentina, ¿no? Y todo eso se cuenta con un legado documentado que certifica, digamos, la presencia que él tuvo, y al mismo tiempo mandaba sus artículos también para que sean editados. Tenían bastante vínculos
con el archivo en la ciudad de Río de Janeiro y con bastantes investigadores que hacían este tipo de trabajo en honor a preservar y a precautelar todos los recursos que se tenían. En esa oportunidad hay un dato muy interesante para 1908, que es haber acompañado a este investigador suizo-alemán que es Theodor Herzog, y gracias a todo ese emprendimiento es que 5 tipos de variedades de bromelácea y algunos líquenes llevan el nombre son filiadas como Burellai, ¿no? Está la certificación, existe toda esa documentación, y eso es un hecho notable porque hubo una persona que sostuvo un herbario muestrario para la época donde se tenía, digamos, toda esa variedad. Y el visitante que venía con esos ímpetus podía nutrirse de estos personajes en Santa Cruz de la Sierra. Entonces ese es su paso importante de José Benjamín, antes de tener el ímpetu con otros cruceños notables de crear la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz. Ahí viene un episodio muy importante de su vida y también de la vida cruceña, que es la fundación de la sociedad. Lo veremos después de una pausa comercial. Semblanzas. En St. Thomas College nos enorgullecemos de ser los pioneros en educación bilingüe y la doble escolaridad, modelo pedagógico que posteriormente adoptaron otros centros educativos por su gran impacto y aporte a la educación nacional. Como pioneros en estos campos, hemos desarrollado un plan de estudios que incorpora plenamente las necesidades de la diversa población estudiantil actual. Un análisis desde afuera del país nos dice de que la necesidad fundamental de Bolivia, y le estoy hablando de hace 37 años, es el nivel de información, el nivel de conocimiento, la educación básica en Bolivia. El Santo Tomás nace como una respuesta a esa necesidad. Se concibe como una escuela de líderes, y en la medida que nosotros luchemos, busquemos y sigamos perseverando en ese objetivo, pues habremos quizás aportado algo a esta sociedad. Nuestros valores están en el centro de nuestra filosofía educativa y creemos que cada alumno debe tener la oportunidad de aprender y crecer en un entorno seguro, acogedor e inclusivo. Educar no es transmitirle conocimientos. Uno educa a través de todo. Primero, a través de cómo uno es. Yo no puedo transmitir a los alumnos algo que yo no soy. No le puedo transmitir valores que yo no comparta o que no los ejerza. Los valores los tratamos de transmitir desde chiquititos. Entonces, por ejemplo, decíamos, cada 15 días teníamos un valor. Responsabilidad, honestidad, lo que quiera. Y todo el colegio, desde nivel inicial hasta el sexto de secundaria, algo mencionaba y algo trabajaba sobre ese valor, en la materia que sea, porque todo va de la mano. A través de programas lingüísticos dinámicos o de iniciativas STEAM, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las tendencias educativas modernas y proporcionar a todos nuestros alumnos las herramientas para el desarrollo de las habilidades que necesitan nuestros estudiantes para actuar con liderazgo, responsabilidad y ética, tanto en el ámbito personal como profesional. St. Thomas College es una institución educativa que se actualiza constantemente, pensando en el futuro de la educación. A nivel profesional, influyó enormemente en la metodología de estudio que hasta ahora me empleo, la aprendí aquí en el colegio y me facilitó en la carrera profesional y en el ámbito profesional sobre todo. Creemos que educar a los estudiantes con fuertes valores morales es esencial para crear un cambio positivo en nuestra comunidad y en nuestro mundo. St. Thomas College, tradición de excelencia. Semblanzas. Continuamos después de una pausa para seguir hablando de don José Benjamín Burela Justiniano.
y estábamos en un episodio de su vida muy importante que es la fundación de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, una institución que sigue vigente hasta ahora todavía, contribuyendo mucho intelectualmente a esta gran área del conocimiento. Y bueno, quisiéramos saber cómo fue esta situación, cómo se fundó, en qué contexto se fundó esta sociedad y cómo fue desarrollándose en sus inicios. ¿Podría comentarnos acerca de eso? Sí, básicamente lo que veníamos hablando, o sea, los cruceños que están en la última mitad del siglo XIX ya vienen con ese ímpetu. Y entonces personajes tan notables de la historia y del proceso de desarrollo en Santa Cruz como don Miguel Suárez Arana, don Cristian Suárez Arana, don Ángel Sandoval, don Plácido Molina, todas esas personalidades en algún momento entre 1900 a 1903 que se va a gestar la creación y fundación de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, tuvieron esa necesidad de agruparse. O sea, la conformación de instituciones como las sociedades de socorros mutuos que se hacían para la parte financiera, para la parte económica, comercial y muchas veces para ímpetus como la filantropía, fue recayendo en una sociedad que a los cruceños le otorgue seriedad en la lucha de sus necesidades y demandas. Entonces esa es la génesis de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, creada en julio de 1903, y donde don José Benjamín Burela Justiniano va a jugar un papel muy importante, porque va a ser el primer vicepresidente, don Cristian Suárez Arana es el primer presidente, y va a ser una pléyade de gente que estaba ligada no solamente al comercio, a la industria, a los emprendimientos, sino que eran personajes que estaban vinculados, muy vinculados al tema de la educación. O sea, todos estaban con ese nexo tanto entre la universidad como entre los colegios. Entonces, es una tesis muy importante sostener de que la educación es una de las principales de los principales incentivos que tiene el modelo de desarrollo que se gesta a finales del siglo XIX para este departamento y para la consecución de sus instituciones. No solamente van a crear la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, sino que desde esta institución se va a generar una demanda ante el Estado central que va a ser el memorando de 1904, y toda esa serie de demandas van a ser también las prerrogativas para que luego en 1920 se vaya a crear el Comité Patriótico. Otra cosa de destacar de José Benjamín Burela Justiniano es que para 1913 va a ser electo ante la sociedad cruceña y bastantes representantes de instituciones como prefecto accidental para subsanar una serie de problemas que habían con el prefecto saliente y el nuevo prefecto que va a ser el señor Cronenbol, el que va a asumir en 1914. Fue un muy corto tiempo, fueron casi entre 3 a 4 meses que tuvo de prefecto accidental del departamento, pero fue un momento muy importante porque logró subsanar problemas que se tenían dentro de Santa Cruz y problemas que se tenían con el Estado central para ese momento. Entonces, no solamente se desempeñó en la ciencia, sino que tuvo la capacidad y la destreza para poder también, esos dotes que tenía, poder lidiar con las instituciones. Y una de las instituciones bases, que este año justamente cumple 121 años la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos, le permitió a Benjamín Burela proyectarse también, porque fue una institución que empezó a producir bibliografía, a generar investigaciones, a entrar en contradicción con muchas cosas que teníamos en el país y sobre todo a recrear todas las virtudes y cosas interesantes que tenía el oriente de Bolivia, no solamente desde Santa Cruz. Se hablaba de Trinidad, se hablaba de Riberalta, se hablaba de la majestuosidad de los ríos en el Beni, sobre las riquezas en el Mutún, la fortaleza que deberían tener las lagunas en el Gran Pantanal. Entonces, todas esas cosas
fueron los beneficios que se tuvieron desde la Sociedad Histórica y Geográfica. Y precisamente don José Benjamín Burela figura como uno de los autores de este gran documento, el Memorándum de 1904, que desde la Sociedad de Estudios reclamaba para Bolivia mayor atención a estas carencias que sufría Santa Cruz, carencias más que todo materiales, pero que se centraban en la necesidad de progresar. Y bueno, ¿de qué otra cosa podríamos hablar de don José Benjamín Burela? Pues por supuesto de este gran legado que ha dejado. ¿Cuál fue el impacto que dejó en Santa Cruz y en Bolivia? Por ejemplo, se me ocurren algunos puntos interesantes, como que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Gabriel René Moreno llevaba su nombre cuando se fundó en el siglo XX, y también hay una avenida que se llama José Benjamín Burela Justiniano. Pero más allá de esos detalles, ¿cuál ha sido este gran impacto que deja este gran hombre? Bueno, el impacto que deja José Benjamín Burela Justiniano, uno que hasta 1988 el jardín botánico de este departamento llevaba su nombre. El jardín botánico era Jardín Botánico José Benjamín Burela Justiniano, en honor a este hombre que trabajó mucho por la flora y fauna del departamento. Segundo, había una escuela de tercer grado que también llevaba su nombre. Esa escuela funcionó hasta los años 70, José Benjamín Burela. La avenida, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, ¿no?, donde podemos encontrar un busto. Pero, ¿qué lo lleva a José Benjamín Burela a tener ese reconocimiento en la sociedad boliviana y en la sociedad intelectual a nivel nacional y a nivel mundial? Lo lleva a eso, a que él participa entre octubre y noviembre de 1910 en el primer Congreso de Panamericanistas llevado en Buenos Aires. Este congreso se lleva adelante como una parte de los grandes festejos que se tenían por las luchas revolucionarias o las luchas independentistas de 1810. Y la sede fue Buenos Aires y llegaron investigadores, gente ligada a la filantropía, a los estudios, a la promoción de inventos. Vinieron desde México, gran parte de Sudamérica participó. Y entre los participantes de Bolivia estuvo presente Arturo Poznansky, por la sociedad que vino representando a los ímpetus de una sociedad de investigación que existía en la ciudad de La Paz, y asistió José Benjamín Burela representando a la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz. Ese fue un hecho muy importante porque él va a presentar en ese congreso una aproximación y un estudio sobre la etnografía del oriente boliviano. Entonces, desde ese momento podemos catalogarlo como el primer etnógrafo en el oriente boliviano, preocupado por los grupos y naciones indianas asentadas en todo el oriente boliviano, con una tesis muy explicativa y descriptiva que permitía y puso en colación ante la opinión mundial en este Congreso de Panamericanistas la situación del oriente boliviano y sobre todo la importancia que tenía Santa Cruz ya en la producción de investigación. Ese es un logro muy importante de José Benjamín. Y por otro lado, que siempre incentivó. Él fue preceptor de educación por mucho tiempo y como ahora conocemos a los distritales de educación, había un supervisor de educación. Ese supervisor de educación venía con mandato desde el Ministerio de Educación, del Ministerio de Instrucción, del ramo se llamaba. Y entonces él hizo también informes muy detallados de cómo estaba la distribución de la educación en todo el departamento. Hay informes de él de 1903, de 1907, de 1910. Y entonces una de las frases que acuñaba y que tuvo bastante revuelo fue en un informe que él lo hace público, está manuscrito, y entonces dice: si verdaderamente tenemos el ímpetu y la necesidad de hacer de que nuestra fiesta y nuestra algarabía resuene, hagamos pues carne de que tengamos que invertir en la educación de nuestros hijos. Y ese es un reflejo muy grande porque el cruceño siempre invirtió en la educación de sus hijos, y no solamente los hijos, sino también en la de los hijos de los trabajadores más. En resumen, podríamos decir de que José Benjamín Burela fue un paladín de la educación en el oriente boliviano, pero sobre todo del ejercicio de la educación.
de que todos tengamos una educación de calidad, donde todos busquemos una educación que permita acompañar el desarrollo de estas tierras. Bueno, un hombre que ha dejado un gran legado definitivamente y que quien quiera investigar más acerca de él podrá descubrirlo mediante qué medios. ¿Podría especificarnos si es que hay algún libro, folleto, artículo que se haya publicado acerca de su vida y obra o escrito por él que esté divulgado? Ahorita uno de los graves problemas de la historiografía en el oriente de Bolivia y propiamente en Santa Cruz es que hay investigaciones, pero todas están dispersas. Se viene trabajando desde el 2010 en concentrar toda la información a través de las agendas de investigación departamental, pero sí uno puede encontrar en la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos la serie de colecciones de los boletines donde están sus publicaciones de él. También uno puede llegar a la hemeroteca del Museo de Historia Regional de Santa Cruz y van a encontrar una gran mayoría de los escritos en la prensa cruceña y algunos que también se han podido rescatar. También en el museo se encuentran también parte del legajo prefectural donde también se pueden apreciar los informes que él tiene. Se está haciendo todo un rescate de la información dispersa de José Benjamín Burela Justiniano. Estamos nosotros como familia, tengo un primo hermano que radica en Sucre que se llama Limber Burela Forest. Él está a cargo de toda la parte de genealogía ahorita para poder dar con toda la documentación de la familia que viene desde allá. Pero sí hay escrito, hay bibliografía, hay el almanaque de Santa Cruz, que era una bibliografía muy importante que se hacía donde mostraban los caminos, la vegetación, la riqueza, el tema de producción, o sea, lo que ahora denominamos la vocación productiva. Y artículos, ensayos que están dispersos en varias otras obras que se han escrito como Cruceños Notables, Personajes de Santa Cruz. En sí no existe una compilación exacta sobre la vida y trayectoria de José Benjamín. Entonces, para que lo conozcamos un poquito más, él nace en noviembre de 1867, Severo Burela y Gauna es su papá, argentino, y su madre Manuela Justiniano. Y entonces nace en una familia donde todo lo que tenía relación estaba relacionado al medio ambiente, a ese cariño que se tenía, ese apego por el campo, a nuestras tradiciones. Si uno leyera uno de los poemas que él tiene o de lo que ha escrito, digamos, una de las que me acuerdo se llama Rosas Cloróticas, otra se llama Notas para mi cartera, que habla más o menos de la zona de aquí de los valles, de la parte de la transición hacia los valles cruceños donde todo está agrandado. O sea, él ve la majestuosidad de la riqueza natural que tiene Santa Cruz y habla sobre las lomas de arena, habla sobre la necesidad de hacer investigaciones arqueológicas, antropológicas, y se cuestiona al mismo tiempo de no poder tener la capacidad en el departamento para abordar todos estos temas. Bueno, esa ha sido la vida y obra de don José Benjamín Burela, que podríamos resumirla como lo que se dice en términos coloquiales, mucha dosis. Este personaje era mucha dosis, mucha cosa. Realmente tuvo un legado muy impactante en varias áreas que ya se han nombrado y bueno, esperamos que esto ayude a que la gente conozca mucho más acerca de su legado. Nos vemos en el próximo episodio de Semblanzas. Muchas gracias por acompañarnos. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. Soy Aarón Mariscal y no se olviden de seguirnos en La Voz Universal Radio 91.2 FM, canal digital LBU, el canal 21 Solo Noticias y por supuesto las redes sociales de LBU, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Hasta en una próxima ocasión, conozcamos nuestra historia. Semblanzas.